Señor les bendiga, amados hermanos. El día de hoy vamos a continuar hablando acerca de estos 12 hombres. 12 hombres, hermanos, que lograron impactar al mundo entero. 12 hombres que el Señor Jesús escogió, seleccionados por Él después de una noche de oración, como ya lo vimos. Y continuaremos hablando acerca de ellos. Ya hablamos acerca de Pedro y acerca de Andrés. Pedro, cómo tuvo el Señor Jesús tuvo que hacer que Pedro afirmara su fe, preguntándole 3 veces en cada ocasión que él le hacía una pregunta. También nos encontramos que Andrés, ¿verdad?, conocía las Escrituras. Andrés, el hermano de Pedro, él también era un discípulo de Juan el Bautista. Hoy hablaremos de 2 hombres más y continuaremos hablando de los 12 apóstoles de Jesús. Pero hoy hablaremos de Juan, de Jacobo, también que se le puede llamar Santiago. Estos son llamados los hijos del trueno. Estos 2 hermanos son los hijos de Zebedeo, y cuadrando versículos bíblicos nos encontramos que son hijos de Salomé. Salomé es hermana de María, la madre de Jesús, así que podemos decir que Juan y Jacobo eran primos del Señor Jesucristo. Estos hombres también se encontraban en la posición de pescadores. Estos hombres también, aparte de ser pescadores, hermanos, se convirtieron en pescadores de hombres. Ellos fueron llamados por el Señor Jesucristo los Boanerges, cuyo significado es los hijos del trueno. Seguramente el Señor Jesús los llamó así por su carácter. Seguramente el Señor Jesús los llamó así por su ímpetu. No le ponen un apodo a una persona nada más por ponérselo. Había alguna razón por la que a estos hombres el Señor Jesús los llamó así, los Boanerges o hijos del trueno, que es su significado. Así como los discípulos de Jesús eran estos hombres, Santiago y Juan, así eran conocidos. Eran unos tipos rudos, eran unos personajes, hermanos, coloridos, atrevidos y de mucho ímpetu para hacer las cosas. Les gustaba confrontar a las personas. De hecho, incluso podrían haber esperado tener una situación así de confrontación andando con el maestro, pero no se dio así. En una ocasión, cuando la gente en el pueblo de Samaria no respondía al mensaje de Jesús, después de que Jesús había compartido con este pueblo, y el pueblo no respondía a este mensaje, ellos sacaron, hermano, eso que llevaban dentro, ese carácter, y estos hombres le dijeron a Jesús estas palabras, hermano, que vienen en Lucas capítulo 9, verso 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Fueron Juan y Santiago, hermano, los hijos del trueno, los que quisieron invocar fuego del cielo para que cayera sobre aquellas personas que no contestaban al mensaje de Jesús. Mas el Señor Jesús los reprendió, hermanos, porque el Señor Jesús les da una enseñanza para la vida de ellos en ese momento, diciéndoles que Él no venía a perder a las personas, sino a salvarlas. Ese era el propósito de Jesús, salvar las almas y no perderlas, cuando estos hombres, por su carácter rudo, estaban pidiendo que descendiera fuego del cielo, querían hacer que descendiera fuego del cielo y los consumiera. Santiago, o Jacobo, también conocido, es uno de los 3 privilegiados, hermano. Este hombre estaba en los acontecimientos más relevantes del Señor Jesús. Los otros 2 eran Juan, su hermano, y el otro discípulo que estaba en ese grupo, vamos a llamarle en ese grupo íntimo del Señor Jesús, era el apóstol Pedro. Juan, Jacobo y Pedro. Estos 3, hermano, eran el grupo íntimo del Maestro y estuvieron presentes en el monte de la transfiguración. Nadie más pudo ver eso que estaba sucediendo en aquel lugar más que estos 3 discípulos del Maestro. También, hermano, fueron testigos de la resurrección de la hija de Jairo. Cuando esta niña fue levantada, ellos 3 estaban ahí presentes. También, hermano, fueron testigos de la agonía del Señor Jesús en el Getsemaní. Antes de ser golpeado, antes de ser latigado, hermanos, el Señor Jesús ya estaba agonizando en aquel lugar y estos 3 personajes estuvieron ahí presentes.
Este hombre, hermano Santiago, él sufriría, hermano, la espada por parte del rey Herodes. En Hechos capítulo 12, del 1 al 2, dice la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Muchos cristianos fueron maltratados, muchos cristianos fueron perseguidos, hermano, por orden del rey. Pero solamente a Santiago o a Jacobo, él, hermano, sufrió la espada del rey porque era una orden directa de parte del rey. Santiago tenía que ser muerto a base de filo de espada, hermanos. Nos encontramos también que este hombre, después de todo lo sucedido, hermano, aunque murió, fue el primero de los discípulos que murió. Este hombre, hermano, también fue transformado por el Espíritu Santo. Juan también, hermano, fue llamado el discípulo amado. Es hermano de Santiago, de Jacobo, el apóstol Juan. Él también fue llamado el discípulo amado, hermano. Él fue el único que estuvo con Jesús desde que fue aprendido, hermano, hasta su muerte. Y lo asombroso de esto, hermano, es que llegó a tomar el lugar de Jesús. ¿Cómo es esto? ¿Cómo llegó a tomar el lugar de Jesús? Bueno, tomó el lugar de Jesús al lado de María. Cuando el Señor Jesús estaba en la cruz, le dijo a María, ahí tu hijo, y a Juan le dijo, ahí tu madre. Y dice la palabra del Señor que desde en ese momento el discípulo recibió a María en su casa y así la trataba como su madre, hermano. Así que tomó el lugar del Señor Jesús. Este hombre, hermano, Juan, también escribió las epístolas primera y segunda y tercera de Juan, aparte del Evangelio de Juan. También, hermano, tuvo las más grandes revelaciones de parte de Dios. Este hombre, hermano, tuvo la capacidad que Dios le dio por medio de una revelación, de escribir, hermano, la revelación más grande que es el Apocalipsis. Este hombre, hermano, estando preso en la isla de Patmos, él fue el que escribió el último libro que nosotros conocemos en la palabra de Dios. Era el más joven, tal vez por eso era el más amado de Jesús. De entre todos los discípulos, Juan era el más joven, hermano. Podríamos decir que estaba pasando la adolescencia este hombre, hermano. Y también fue transformado por el Espíritu Santo de Dios. Otro discípulo más es Felipe. Ahora tenemos a este hombre, Felipe, hermano, quien era de Betsaida. Tampoco debemos confundirlo con Felipe el diácono. Este hombre, Felipe el diácono, es nombrado en el libro de los Hechos. Y aunque también, hermano, fue de gran influencia con los apóstoles de Jesús, no es el Felipe el discípulo del maestro. Es Felipe el que estuvo con los 12, del que igual nosotros estamos hablando. Este hombre, hermano, también era discípulo de Juan el Bautista. Él también conocía las Escrituras, conocía la ley, conocía la religión y conocía la tradición. Este hombre, hermano, fue el primero que invitó vamos a decirlo así, a la congregación de Jesús a otro discípulo. Este hombre, hermano, invita a Natanael para que fuera a conocer a Jesús. El libro de Juan, hermano, es el que más nombra a Felipe, y eso es el que hizo, Felipe es el que hizo la cuenta, hermano, cuando el Señor Jesús manda alimentar a 5,000 personas. Y Felipe rápidamente hizo la cuenta y dijo, 200 denarios no alcanzarían para darle de comer a toda esa multitud. Eso lo encontramos en Juan capítulo 6, verso 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe es quien en la última cena hace algo, hermano, que tal vez ninguno de los demás discípulos esperaba, y hace una pregunta al maestro. Después de tanto tiempo de que el Señor Jesús hablaba y les predicaba, hermano, ¿quién era Él? Felipe hace esta pregunta en Juan capítulo 14, verso 8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe pide, hermano, que se le muestre al Padre. Esa es la pregunta que le hace al Señor Jesús.
muéstranos al Padre y nos basta. Son palabras, hermano, que tal vez Felipe no había digerido todavía, porque ya sabemos que el Señor Jesús les había dicho a los apóstoles: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, esta pregunta de Felipe ya no cabía ahí, hermano. Aunque parezca contradictorio y es una muestra de impaciencia, Felipe también, hermano, en el desconocimiento tal vez de las Escrituras, en el desconocimiento tal vez de la palabra de Dios, su falta de visión o su falta de revelación como la tuvo Juan o como la tuvo Pedro, hizo que hiciera este tipo de preguntas, hermano. Él nos muestra también en cierto momento, aunque parezca contradictorio, en su impaciencia de preguntarle a Jesús, nos muestra, hermano, también la paciencia en la profundización de la enseñanza de Jesús. Él estaba paciente, hermano, en cada enseñanza. Él esperaba ser enseñado. Él era paciente para con el Señor. Y esta debe de ser una de nuestras cualidades, hermano. Este debe ser nuestro carácter, igual que el de Felipe, ser pacientes. Aunque no comprendamos muchas cosas, no entendamos muchas cosas, debemos esperar y saber esperar en el Señor, porque sabemos que de Él proviene todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros le pedimos, proviene del Maestro. Así que lo único que nosotros necesitamos es paciencia, como este hombre la tuvo. Él sabía, hermano, que Jesús era el verdadero Maestro y por eso esperaba en Él. Él también, hermano, fue un hombre que fue cambiado y fue transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y es nombrado por última vez en la Biblia cuando esperaban el día del Pentecostés. Y nunca más en la Biblia se vuelve a nombrar de este Felipe que fue parte de los 12. Otro discípulo del Maestro, hermano, es Bartolomé. Este hombre, hermano, también vinculado con el nombre de Natanael. Afirmativamente es el Natanael que acabo de anunciar hace un momento. Fue invitado, hermano, Natanael o Bartolomé. Fue invitado por Felipe a conocer a Jesús. Y mire lo que pasó cuando este hombre se presenta ante el Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 1, verso 47 y 48. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. La expresión de Jesús, hermano, acerca de esto es que el Señor dijo: He aquí un verdadero israelita. ¿Qué enseñanza nos puede dejar esto para nosotros? El Señor Jesús, hermano, yo pienso que levantó la voz diciendo: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amados hermanos, si bien la capital, hermano, de Israel es Jerusalén, sabemos que Salem es paz. Salem es el nombre antiguo del lugar donde fue el encuentro de Abraham con Melquisedec. Ahorita vamos a explicar por qué estoy hablando de esto, hermano, porque en el libro de Génesis capítulo 14, verso 18, la palabra del Señor dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces Salem significa paz. Un verdadero israelita, hermano, que provenía de Jerusalén, de una ciudad de paz, era portador de ella, era portador de paz. Este es el carácter que nos muestra este apóstol. Y usted y yo también debemos ser portadores de la paz que el Señor Jesucristo nos da en el libro de Juan capítulo 14, verso 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es esa paz la cual nosotros tenemos que vivir y disfrutar y también compartir. La paz que el Señor Jesucristo nos entregó a nosotros, no como el mundo la puede dar, sino como el Señor Jesús nos la entregó para nuestras vidas. Y este es Felipe, hermano, y Natanael, de los cuales acabamos de hablar. Ahora hablaremos de este último discípulo en este video, acerca de Mateo. También es conocido como Leví.
Ahora tenemos a este hombre, hermano. Este hombre era el publicano. También a estos hombres los llamaban publicanos y eran los recaudadores de impuestos en Roma. El autor del evangelio que lleva su nombre, el libro de Mateo, Leví deja su oficio. Cuando el Señor Jesús pasa, hermano, y le hace el llamado a Mateo, en el acto, hermano, dice la palabra del Señor que dejó el banco de los tribunos y lo siguió. Así que él, hermano, dejó todo y siguió al maestro y le hace una invitación a comer a su casa. Esto es lo que hizo Mateo, invita a comer a su casa al Señor Jesús. Desde luego, hermano, no se puede pedir un cambio determinado en los hombres, un cambio con una rapidez como nosotros quisiéramos o como nosotros pudiéramos imaginar. Pero todos sabían, hermano, que los cobradores de impuestos eran absolutamente despreciados por toda la cultura, por todos los hombres judíos, hermano, ya que ellos eran quienes recaudaban los impuestos, quienes a veces les ponían cuotas altas, hermano, a los judíos, y por esto ellos se enriquecían, hermano, ya que ellos trabajaban para el gobierno romano y se enriquecían recaudando los impuestos de su propio pueblo judío. A menudo, ¿verdad?, de manera engañosa recogían grandes cantidades y muchas veces eran excesivas, hermano. Tenemos un ejemplo, hermano, y este ejemplo es Zaqueo. Lo podemos ver en Lucas capítulo 19, verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Así que, como esto muestra la palabra del Señor, Zaqueo, hermano, también era un recaudador de impuestos. Mateo, hermano, probablemente también era un hombre adinerado, ya que Lucas dice que Leví organizó una gran fiesta o un gran banquete en su casa para recibir a Jesús. Y había, hermano, en aquel lugar, había mucha compañía de publicanos y de otros, como muestra la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. La élite religiosa, hermano, de aquel lugar veía a los cobradores de impuestos, tales como Mateo, como gente muy pecadora, tan pecadores que incluso, hermano, pasar tiempo con ellos podría inmediatamente empañar la reputación de una persona. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 9, verso 10 al 11. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Así que cuando Jesús estaba cenando en la casa de Mateo con muchos publicanos y pecadores, los fariseos cuestionaban a los discípulos respecto a la elección que Jesús había hecho acerca de los que le acompañaban. La respuesta de Jesús es una de las explicaciones más claras del corazón de Dios, ya que en su evangelio nos enseña a nosotros los hombres que el Señor Jesucristo vino, hermano amado, a los enfermos y no a los sanos. Él vino, hermano, a buscar a los pecadores, no a los santos. Él vino a llamar a los pecadores a la salvación. Jesús vino, hermano, no a salvar a los buenos ni los autosuficientes, sino a aquellos que saben, hermano, y admiten libremente que necesitan una salvación. La buena voluntad del Maestro, hermano, al venir a salvar a los hombres, hermano, se muestra en este lugar, porque estaba con los publicanos y con los pecadores conviviendo. La buena voluntad de Mateo también, hermano, procede en su virtud, la cualidad que este hombre tiene, y lo muestra en su carácter, hermano, que muchas veces nosotros no podemos determinar. Es que este hombre determinó con firmeza el camino del Señor e inmediatamente lo invitó a su casa. El carácter de Mateo, hermano, en ese momento fue sentirse necesitado de Jesús y de su salvación y mostrarnos que todos nosotros necesitamos de Él. No importando nuestra situación ni nuestra condición, necesitamos de Jesús.
En el siguiente video, hermanos, seguiremos hablando acerca de los otros discípulos del Maestro, esperando que la vida de ellos y el carácter de ellos mostrando en las Escrituras, porque hay mucho que nos cuenta la historia acerca de ellos, pero estamos hablando acerca de lo que la palabra del Señor habla, conforme a la Escritura y mostrando el carácter de estas personas. Y ahí nos encontramos el por qué el Señor Jesús seleccionó a estos 12. Que el Señor les bendiga grandemente. Esperemos, hermanos, que esto siga siendo de bendición para nuestras vidas. Nuestro Dios es grande y poderoso, amén. Vamos a declarar a nuestro Dios. Vamos a decirle, eres grande, Señor, eres poderoso. Aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Y grande y fuerte es nuestro Dios. Aleluya, Señor.
grande y fuerte